el episodio del primer concilio de Jerusalén Ujú. en algún sentido nos da a entender que esta comunidad en Jerusalén le manda a los gentiles a no desligarse por completo de las prácticas ceremoniales judías. Pero ¿en qué momento se difumina hasta terminarse perdiendo esa conexión entre el judaísmo y el cristianismo? Hola a todos, mi nombre es Julián Arias y es para mí un gusto presentarles este podcast titulado El futuro está en el pasado. Bien, de regreso, también los cristianos se hacían llamar o se conocían como santos en esa época, ¿verdad? Sí, sí, no solamente los paganos los llamaban despectivamente cristianos, ellos no solamente se identificaban como el camino, sino que también en las cartas apostólicas vemos que les llaman los santos. Podemos ir a un texto, Ujú. Hechos, capítulo 9, versículo 13, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mm. Y efectivamente esa referencia a tus santos en Jerusalén es a esa primera comunidad judeocristiana, ¿sí?, que estaba siendo identificada como los santos. Claro, yo sé que esto tiene esa palabra santo tiene Ujú. una carga muy fuerte judía del Antiguo Testamento, algo que ha sido separado Ujú. para cumplir un propósito específico, lo que llamamos consagración. Ujú. Entonces, la lectura de Ananías y Lucas, que deja ese registro Ujú. histórico, nos presenta una lectura bien judía en el sentido de que la comunidad ha sido separada para cumplir un propósito. Entonces, los santos también es otra idea y las imágenes que utilizan los escritores del Nuevo Testamento en relación a Israel para relacionar a la iglesia. Hay un texto en Santiago capítulo 1, versículo 1, y es la manera como Santiago habla de la iglesia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, mira lo que dice: a las 12 tribus que están en la dispersión. Evidentemente es un lenguaje judío por naturaleza. Claro. O sea, Santiago es judío y su audiencia es judía, pero que ha recibido el mensaje de Cristo. Entonces, esa expresión, las 12 tribus que están en la dispersión, es la iglesia del nuevo pacto. O sea, que la iglesia del nuevo pacto no solamente es el camino, ¿sí?, no solamente son descritas como santos o como cristianos por parte ya de una lectura un poco más pagana, sino que estos también son las 12 tribus, el nuevo Israel. La Mm. iglesia del nuevo pacto es el nuevo Israel. Esa es la lectura apostólica, por cierto. Tremendo, tremendo eso. O sea que la audiencia de Santiago entendía perfectamente bien este lenguaje judío. Sí, evidentemente. Y cuando tú estudias toda la carta, pues te vas a dar cuenta que Santiago, como buen judío, pues utiliza elementos judíos dentro del contenido de la carta que son fácilmente entendibles por ese tipo de audiencia. Entonces podríamos decir que los cristianos fueron judíos que aceptaron la fe en Jesús o que vinieron Primeramente, en fe a Jesús, en fe a Jesús. la primera comunidad sí fue así. Por eso se le llama judeocristiana, O porque eran judíos. Pero ¿por qué cristianos? Bueno, judíos que habían abrazado el mensaje de Jesús de Nazaret. Cuidado con esto. El mensaje de Jesús de Nazaret, o sea, del hombre que creció en ese pequeñito pueblo llamado Nazaret, conocido como carpintero. El mensaje de ese hombre transformó nuestras vidas, cambió nuestras vidas. Abrazar ese mensaje era abrazar al hombre del mensaje. mm, ¿Sí? Recuerda lo que es el Evangelio. Una persona y es un mensaje. Describe lo que es Jesús y describe lo que Jesús hace. Es abrazar el Evangelio, es abrazar a Jesús mismo, la persona que predica, es abrazarlo a él mismo como persona. Entonces, esos primeros judíos que aceptan ese mensaje son judeocristianos. Son judíos, pero ahora identificados con características muy parecidas a la de ese tal Cristo. ¿y en qué momento se empieza a difuminar, por decirlo de alguna manera, ese elemento judío de la comunidad cristiana? Porque el episodio del primer concilio de Jerusalén Ujú. en algún sentido nos da a entender que esta comunidad en Jerusalén
le manda a los gentiles a no desligarse por completo de las prácticas ceremoniales judías. Claro, uno luego ve la actitud del apóstol Pablo en cartas como Gálatas, un poco más contraria a continuar Ujú. dependiendo de prácticas judías. Pero ¿en qué momento se difumina hasta terminarse perdiendo esa conexión entre el judaísmo y el cristianismo? Sí, sin duda la primera mitad del siglo primero es muy fuerte el judaísmo y la comunidad es judeocristiana, vamos a decirlo así, principalmente, Mm, ¿no? Pero cuando Saulo, Hechos 13, ujú, inicia su primera misión, hay una misión a los gentiles. Y esa primera misión quizá es un poco antes del concilio de Jerusalén, cuando se da, un poco antes del año 50, en el siglo primero. Es ahí donde el evangelio se vuelve un poco más abarcante. Abarcante, quiero decir, hay un mensaje claro para las sinagogas, para los judíos, sobre quién es Cristo y qué ha hecho Cristo. Pablo empezaba por las sinagogas. Pablo empezaba por las sinagogas, incluso su primer viaje misionero, partiendo desde Antioquía, va por la isla de Chipre, probablemente la casa de Bernabé y de Juan Marcos, y luego va hacia el sur, hacia la región de Panfilia, y todas esas ciudades, primero a los judíos y luego a los no judíos, que eran los gentiles. Entonces, a partir de la primera misión del apóstol Pablo, ya encontramos que esa comunidad judeocristiana primera estaba mucho más afianzada en Jerusalén. Ujú. Pero fuera de Jerusalén ya encontramos comunidades cristianas mayormente gentiles, o sea, no judíos, sino gentiles, eran los que hacían parte de esa comunidad. Sin embargo, hay un detalle. Cuando estudiamos las cartas de Pablo, por lo menos Romanos, nos damos cuenta que pareciera que la iglesia de Roma tuviera una mezcla entre judíos y gentiles. Mm, Porque fíjate que Pablo habla de Israel, ujú. capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, y habla de ese Israel nacional. Bueno, ¿quién conocía ese Israel nacional? Una audiencia judía, Cierto. pero también habla de la inclusión de los gentiles por la elección soberana. ¿Quién entendía eso? El gentil que estaba ahí. O sea que si vamos a seguir ese elemento en las cartas apostólicas, hay un elemento muy interesante de cierta mezcla entre judíos y gentil y posteriormente mayoritariamente gentil, ¿no? Después del primer viaje misionero de Pablo. Porque después de el exilio de Babilonia, muchos judíos no regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Se quedaron, digamos, dispersos. Se quedaron en Babilonia aparte porque nacieron allá. Entonces era su cultura, la famosa babilonización Mm, de su manera de pensar, de hablar, de vivir. Es lo que llamamos el sistema babilónico, pues estaba en ellos. Así nacieron ahí, se criaron ahí, no querían volver a un lugar que para esa generación era desconocido. Incluso el profeta Ageo empieza a profetizar para que vuelvan, para que los jóvenes establezcan o hagan una ruptura en cuanto a la cultura babilónica y la cultura ahora israelita, de la ley del Señor que entregó Moisés, en fin, conocer todo este tipo de cosas, hagan esa ruptura, vuelvan al lugar y ayuden en la reconstrucción de las murallas, del templo de Salomón. Pero los viejos estaban muy tristes, mm, muy frustrados, porque esa reconstrucción no estaba acompañada de la gloria del mm, primer templo y de la primera ciudad. Por cierto, gloria que no volvió. No volvió. mm. Ellos la esperaron, pero no volvió esa gloria. Y la pregunta que hacen en Hechos 1 a Jesús, y vamos allá rápidamente, Hechos 1, a mí me llama mucho la atención esta pregunta porque mira lo que dice Hechos 1, capítulo 6. Claro. Capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aún sus discípulos que estaban en esa etapa transicional entre un reino nacional y un reino espiritual no entendían y estaban esperando que esa gloria de los tiempos de David y Salomón regresara a la nación de Israel. Pero no, no regresaría porque esa gloria era Jesús. Amén. Entonces, no mirar a Jesús era ignorar por completo la expectativa escatológica mesiánica. Ujú. O sea que ni siquiera con Herodes el Grande, que por congraciarse con los judíos le agregó esplendor al templo, ni siquiera así ellos alcanzaron a ver, ha llegado el momento.
No, no, porque la belleza de Herodes es una belleza más estética. Y claro que hizo, digamos, grandes contribuciones a la infraestructura y todo lo demás. Sin embargo, ellos esperaban la gloria de la presencia especial del Señor. Cuando descendió, cuando Salomón entrega el templo, lo hace la conmemoración oficial, desciende la presencia especial del Señor sobre ese templo en una nube con truenos, una situación bastante profunda, bastante impactante para la audiencia. Eso no pasó, ni con la reconstrucción del templo de Salomón, ni con el embellecimiento que hace Herodes el Grande. Eso no pasó. La gloria estaba en Cristo. O sea, Cristo era la gloria, no era ya un lugar físico, ¿no? Entonces ahí hubo el punto. Y algo más que quiero Ajá, añadir, ajá. y es que Roma es muy inteligente porque ponen a Herodes como rey. Claro. Pero es que Herodes era un edomita, ¿sí? Ujú. En otro idioma, en griego diríamos un idumeo, Mm. familiar, muy cercano a Israel. Es decir, conocía la cultura judía, conocía su historia por crianza. Entonces, claro, los romanos entendían que poner a una persona familiar, aunque lejano, pero familiar a la cultura judía, Claro. iba a congraciarse con ellos e iba a mantener el orden, porque lo que más les importaba a los romanos era el orden social. Ujú. Bueno, con todo esto me surge una pregunta que implicaría un poco hablar de este tiempo actual, y es muchos basados en esa comprensión judeocristiana de los primeros creyentes, argumentan hoy la necesidad de prácticas judías para ser verdaderamente cristianos. ¿Es eso correcto hoy a la luz de las Escrituras? No es correcto, porque claramente hay una confusión en cuanto a la naturaleza del reino nacional de Israel y a la naturaleza del reino de Cristo. Yo creo que las personas que creen eso tienen un problema en la teología bíblica, porque esa fue la confusión de los discípulos, fue la confusión de Juan el Bautista. Esperamos un Mesías que restaure nuestro reino, Mm. pero es una restauración física la que ellos esperaban. ¿Cómo responde Jesús? Díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen. Estoy haciendo señales de un reino superior, un reino espiritual, Juan. Pero para ellos se les entiende un poco porque están en un periodo transicional. Ujú. Están en la última fase del reino nacional sin gloria, subyugados al imperio romano, ya reducidos a una comunidad judía, pero está inaugurándose el reino espiritual de Cristo en su primera venida. Y ese periodo transicional, desde luego, trae confusión. Entonces, si el reino no es nacional, ¿es qué? Bueno, es espiritual. Mm. Si el reino no está limitado por la cultura, entonces ¿es qué? Bueno, es un reino transcultural, ¿no? Si la manera de avanzar el reino nacional es a través de la espada, entonces ahora ¿cómo vamos a avanzar este? A través del mensaje, el evangelio. Ellos no lo entendieron después. Pentecostés Ah. los empodera, los cambia. El sermón de Pedro es un sermón de un reino espiritual, ya no de un reino nacional. Si yo no entiendo eso, que estamos en otra etapa del reino de Dios, en un reino espiritual, voy a vivir anclado a las costumbres de un reino nacional que ya no existe. Entonces ahí es importante conocer la historia, porque entonces simplemente estoy conociendo el pasado, Ajá. pero no la historia. Que Mm. la historia me lleva a interpretar los hechos, a tratar de analizar críticamente las causas y los efectos de las diferentes transiciones, los desarrollos, pero si no estoy conociendo la historia, sino meramente el pasado, voy a vivir anclado a ese pasado, que hoy al cristiano no conviene. Entonces no es necesario ninguna costumbre ni ninguna práctica judía hoy. Porque la línea es delgada Sí, entre tratar de conocer y terminar practicando. sí. Eh, ¿Cómo salvaguardarnos de ese riesgo, pastor? Conociendo el Nuevo Testamento y conociendo la relación que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Porque cuando yo conozco el Nuevo Testamento, me doy cuenta que estoy en un nuevo pacto, con mejores promesas, con un mejor mediador, que es Cristo. Y cuando yo relaciono ese nuevo pacto, ese Nuevo Testamento con el Antiguo pacto, me doy cuenta que Él fue profetizado, que Él fue anunciado, que la esperanza escatológica veterotestamentaria apuntaban a Él. Cristo es el cumplimiento Ujú. de esa expectativa escatológica. Él es el cumplimiento. Entonces, los antiguos que creyeron la promesa se salvaron prospectivamente, Ujú. mirando hacia Cristo. Pero los que están después de Cristo nos salvamos retrospectivamente creyendo en su mensaje. Notas promesa y evangelio. Ujú. Promesa y evangelio.
¿Cuál es el evangelio veterotestamentario? La promesa de Ujú, salvación. Génesis 3:15. ujú. Ese es el evangelio veterotestamentario. El evangelio del Nuevo Testamento es el mensaje de Jesús, que es el cumplimiento de la misma promesa. Prospectivamente, retrospectivamente, encontrados en el mismo personaje en la misma cruz. O sea, en Jesús se cumplen todas las promesas veterotestamentarias. Correcto. En Jesús está el cumplimiento. Y la unión con Cristo es interesante porque los que están unidos a Él a través de la fe reciben los beneficios de esas promesas cumplidas en Cristo. Por eso la iglesia es el nuevo Israel, porque está unida al verdadero Israel, que es Cristo. Amén. Ujú. Tremendo. Bueno, pero entonces, ¿qué fue lo que cambió el pensamiento y el comportamiento de los discípulos de Jesús, por ejemplo, de cara al martirio? Porque primero vemos a unos discípulos temerosos, incluso llegan hasta negar a Jesús, y luego vemos a discípulos decididos a predicar el Evangelio sin ningún temor e incluso a entregar sus propias vidas por Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos entender esas dos caras de los mismos discípulos? Bueno, sin duda es el poder del Espíritu Santo, es el que hace el cambio, porque vemos a los discípulos de Cristo caminando con el resucitado, pero no se daban cuenta que era el resucitado. Había cierta incapacidad espiritual. Pero el poder del Espíritu Santo en Pentecostés abre los ojos del entendimiento a los discípulos. Y ellos pueden ver lo que antes no veían, tienen el valor que antes no tenían, la valentía que antes no tenían, el denuedo que antes no tenían. El Espíritu Santo hace el cambio. Mira que Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es interesante que esa palabra poder es la misma palabra de Mateo 28:18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, aquí hay una autoridad delegada por parte del rey a esa primera comunidad. O sea, para cumplir la comisión de Ujú. Mateo 28, ustedes deben tener autoridad delegada del rey y un acompañamiento permanente de su espíritu. Hay una dialéctica ahí. Mm, Comisión, empoderamiento, avance. ujú. Comisión, empoderamiento, avance. Fuimos comisionados, sí, pero somos empoderados para cumplir la comisión y el empoderamiento produce un avance imparable de ese reino. Entonces, ¿qué cambia de cara al martirio? La presencia, el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón de los discípulos de una manera especial. Eso hace que el sermón de Pedro sea un sermón cristocéntrico. Mm, Mire, por ejemplo, cuando revisamos el Pentecostés, ¿qué decimos? El tema principal del Pentecostés es el Espíritu Santo. ujú. Todo se trata del Espíritu Santo. Pero, ¿cuál era el propósito del Espíritu Santo al llenar a los discípulos? Que miraran a Cristo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Hechos 2. Se levanta un Pedro a dar un primer sermón. ¿Y de qué trata el sermón? De aquel que muere en la cruz, de aquel que resucita el tercer día y que es levantado entre los muertos, que asciende a la diestra del Padre y está gobernando. La gloria de Cristo. Exacto. Entonces, el Pentecostés, ¿de quién trata? De Cristo. El primer sermón, ¿de quién trata? De Cristo. La primera predicación es de Cristo, el primer mensaje es de Cristo. O sea que el Espíritu Santo tiene como propósito la centralidad de Cristo en esa comunidad. Eso es lo que cambia su perspectiva de cara a martirio, el empoderamiento del Espíritu Santo. No olvide la dialéctica, comisión, empoderamiento y avance. Ahora, es muy interesante porque en Mateo, que es un evangelio dirigido a judíos, ¿Sí? Mateo comienza describiendo, bueno, de principio a fin, a Jesús como rey. Sí. Los magos van y lo adoran como rey. Luego, él mismo es crucificado como rey de los judíos y termina el evangelio comisionando a sus discípulos como toda potestad me ha dado Dios en los cielos y en la tierra. Ahora bien, eso además apunta, que también lo señala Mateo, a Emmanuel, Ujú. Dios con nosotros, ahora por medio de su Espíritu. ¿Es legítima esa relación, pastor? Total, total. Evidentemente el Evangelio de Mateo nos presenta un Cristo rey que ha venido a inaugurar un reino diferente al reino nacional. Este es un reino espiritual que avanza a través del mismo mensaje, el querigma. La proclamación no es la acción social de Cristo, ¿no? Es el mensaje, quién es Él y qué ha hecho. Y que por ende ese rey con esa autoridad y que está a punto de subir al trono, se va a entronizar, comisiona a sus discípulos para que continúen su reino espiritual. ¿A través de qué?
El mismo mensaje. Mm. El mensaje que inaugura es el mensaje que continúa el reino espiritual de Cristo. Es el mismo mensaje. ¿Quién es Él y qué ha hecho por su pueblo? Entonces, evidentemente, Mateo es la comisión del gran rey a sus discípulos. Y por cierto, tú decías, una audiencia judía, Mateo. Bueno, la primera comunidad de cristianos era Ajá. judeocristiana. Ujú. Evidentemente, ellos recibieron ese empoderamiento para cumplir la gran comisión. Pero además era necesario quitar la vergüenza de la cruz. Claro, porque si Él no ha resucitado, vana es vuestra fe, dice Pablo. Y además era oprobioso, muy oprobioso, Sí, en aquel contexto histórico morir en una cruz. evidentemente. Incluso cuando tú analizas la estructura literaria del libro de los Hechos, te das cuenta que del versículo 6 en adelante se presentan son los testigos del resucitado. Ujú, Lucas parte a raíz es de una realidad. Cristo ha resucitado. ujú. Y como ha resucitado hay esperanza, pero se va. ¿Ves? Ahí hay un tema, hay una tensión. ¿Sí? Ha resucitado, hay esperanza, pero se va. Sí, pero no nos deja huérfanos. Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Emanuel, Emmanuel, Dios con Dios con nosotros. nosotros, correcto. Bueno, pero ese hecho de la resurrección al comienzo fue negado. Sí, sí, evidentemente fue negado por los discípulos. Y a pesar de eso, la convicción, su convicción lo sostuvo para llenarles de valentía o empoderamiento en medio de las circunstancias adversas que estaban experimentando al principio por los mismos líderes judíos. Totalmente. Y aquí recuerdo algo. No fue la fe la que produjo la resurrección de Cristo. O sea, hay que entender eso. Mm, O sea, no es como si esta primera comunidad, por su gran fe, entonces el Padre resucita a su Hijo. No, no, el Padre no está respondiendo a la fe de una comunidad. Esto hace parte del plan eterno de Dios. El Padre que ha decidido que su Hijo sea crucificado, digamos, sustitutivamente por su pueblo, debe resucitar al tercer día para vencer la muerte. Es un obrar soberano, ujú. divino. Pero algo más. Alguien puede decir, sí, pero es que la resurrección es un invento cristiano. Si bien Jesús no existió, existió un hombre llamado Pablo que se creó una religión llamada cristiana, por ende se inventaron un personaje llamado Cristo, pues se inventan una resurrección para darle pues mucho más importancia y grandilocuencia al mensaje de ese Cristo. Pero vengan un momento. Cuando leemos las cartas, nos damos cuenta que no fue así, porque Cristo resucitado y aún así los discípulos no lo veían como el resucitado. Ujú, ¿Te das cuenta? O sí. sea, es al revés, no es la fe de una comunidad o el empuje o el impulso espiritual de una comunidad la que produce la resurrección. No, es el Cristo resucitado. Él es el que convence el corazón de sus discípulos y les deja ver esta preciosa verdad de la resurrección. Es al revés, es al revés. Y testigos dignos de confianza. Primera de Corintios capítulo 15 nos habla de más de 500 testigos y es probable que sean los mismos de Mateo 28 cuando Jesucristo está en el monte y dice que muchos discípulos Ajá, estaban con él, pero algunos dudaban. ajá, Es ajá. probable que sea el mismo acontecimiento. De hecho, que Mateo agregue ese detalle de la duda de Mm. algunos, yo creo que le da aún más veracidad al testimonio de la resurrección. Claro que sí, porque estamos ante un hecho eh, contra todo pronóstico humano, ¿sí? O sea, tenemos al hombre que fue crucificado, pero está vivo y nos está dando el mismo mensaje que nos dio antes de la crucifixión. Bueno, evidentemente la duda era necesaria. Ahora, a mí me llama la atención algo. No todos dudaban, Ajá, ajá. algunos dudaban, pero a todo el grupo Jesús les dice, y de hacer discípulos. Ujú. O sea, los que adoran y los que dudan tienen la responsabilidad de cumplir la gran comisión. Mm. Ahora, hay un detalle interesante ahí para ir terminando, y es que algunos dudaron, otros lo adoraron. Sí, Y señor. si pensamos en quiénes eran estos hombres, judíos de pura cepa, Ujú. también eso nos llevaría a concluir de que era imposible que judíos como ellos se inclinaran a adorar a alguien diferente a Dios. Correcto. Es decir, ellos tenían que estar absolutamente convencidos que quien estaban viendo era Jesús, Dios, hombre, Sí, señor. resucitado, ¿verdad? Correcto. Correcto. No hay otra idea que pensar que es una obra sobrenatural del Señor en el corazón de esta primera comunidad. O
O sea, podríamos ver, claro, hay un testimonio, hay hombres dignos de confianza, lo ven, lo tocan. Y en el caso de Tomás, él dijo, si yo no lo veo, no lo creo, ¿no? Sin embargo, el hecho de la resurrección ya de por sí es un hecho sobrenatural en Cristo. La diferencia de la resurrección de Cristo a los de los demás es que no dependió de otro para resucitar Mm, y resucita para no volver a morir, mm. ¿no? Vence la muerte. Entonces, claro, hay un relato histórico, hay testigos dignos de confianza de esa resurrección que están ahí y que esa tradición se convierte en un mensaje de generación a generación y es importante para nosotros. Pero hay un hecho sobrenatural. Entonces, estas dos cosas son claves. La historicidad del personaje existió, dio un mensaje, hay una primera comunidad que recibe el mensaje, que trasciende el mensaje a través de una tradición, pero al mismo tiempo hay una intervención soberana en todo esto. Amén. Pastor, gracias por este tiempo. Lamentablemente, pues se nos ha acabado el tiempo por hoy, Por hoy, sí. pero quiera el Señor que podamos seguir dialogando sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Julián, y hay mucha tela que cortar. Seguro que sí. Y gracias también a todos ustedes por escucharnos, por vernos. Este espacio es un esfuerzo del Seminario Reformado Latinoamericano que esperamos sea para su edificación y por supuesto para la gloria de nuestro buen Dios. Así que esperamos que en nuestro próximo episodio nos acompañen para seguir caminando por las polvorientas calles de aquel Israel histórico del que estamos hablando y que nos ayuda a comprender tanto de una forma tan amplia las Escrituras.